Domingo 2 de julio. Lección: Elegidos y aceptados en Cristo. Una nota de agradecimiento generalmente incluye una descripción del regalo. Pablo incluye una larga lista de regalos en Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 14, mientras agradece a Dios por las bendiciones del Evangelio. Pablo alaba a Dios por el hecho de que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos, según Efesios capítulo 1, verso 3. El hecho de que las bendiciones sean espirituales, en griego neumáticos, sugiere que ocurre mediante el Espíritu, neuma, lo que apunta al cierre de la bendición de Pablo, que celebra la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, según Efesios capítulo 1, versos 13 y 14. Efesios capítulo 1, los versos del 3 al 6, contiene un lenguaje inspirador sobre cómo nos ve Dios en Cristo. Antes de la creación del mundo, Dios nos escogió en Cristo y determinó que seamos santos y sin culpa en su presencia, según Efesios capítulo 1, verso 4. También comparar con Efesios capítulo 5, verso 27, como hijos e hijas entrañables en virtud de la creación y la redención en Cristo, según Efesios capítulo 1, verso 5. Desde antes de que el sol comenzara a brillar, su estrategia ha sido que seamos aceptos en el amado, según Efesios capítulo 1, verso 6. En resumen, la intención de Dios es que seamos salvos. Perdemos la salvación solo por nuestras propias decisiones pecaminosas. ¿Qué significa la frase en los lugares celestiales, según la versión Reina Valera de 1960, el único lugar donde se usa en el Nuevo Testamento? Estudiemos también los usos de la frase en Efesios capítulo 1, verso 3 al 20 y capítulo 2, verso 6, también el capítulo 3, 10 y el capítulo 6, verso 12 de la Reina Valera 1960. Comparemos también el uso de en los cielos en el capítulo 3, verso 15 y 6, verso 9. Efesios 1:3 dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:20 dice: La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Efesios 2:6 dice: Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios capítulo 3, verso 10 dice: Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Efesios 6:12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 3:15 dice: De quien toma nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios 4:10 dice: El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Efesios 6:9 dice: Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. En Efesios, las frases en los lugares celestiales y en los cielos apuntan al cielo como la morada de Dios,
según Efesios capítulo 1, verso 3 y el capítulo 6, verso 9. A la ubicación de los poderes espirituales, según Efesios capítulo 1, verso 10, 20, versos 21 y capítulo 3, verso 10 y 15. Además, el capítulo 6, verso 12. Y al lugar de la exaltación de Cristo a la diestra del Padre, según Efesios capítulo 1, verso 20. Los creyentes tienen acceso a estos lugares celestiales en el presente como la esfera donde os ofrecen las bendiciones espirituales por medio de Cristo, según Efesios capítulo 1, verso 3 y capítulo 2, verso 6. Aunque los lugares celestiales se han convertido en un lugar de bendición para los creyentes, todavía son el lugar de conflicto de los poderes malignos que disputan el señorío de Cristo, según Efesios capítulo 3, versos 10 y capítulo 6, verso 12. Reflexiona sobre Efesios 1:4, que dice que Dios nos eligió en Cristo antes de la creación del mundo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo nos revela esto el amor de Dios por nosotros y su deseo de que seamos salvos?